Buenas tardes compañeros y compañeras. Presidente de la Diputación de Sevilla, delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, representantes de ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, supongo que será delegado de Gobierno de Andalucía. Compañeros, compañeras, compañero Julio Ruiz, compañero Paco Acosta, que os intuyo por aquí. A todos y a todas, enhorabuena por la celebración de este acto. 25 años, prácticamente año 1996. Un año en el que llegaba a la presidencia de Gobierno un centrista moderado que que hablaba catalán en la intimidad y leía a Manuel Azaña y se llamaba José María Aznar. Un año en el que, si no fue el 96, fue en el 97, Ismael Serrano editaba su primer disco, que se llamaba Atrapados en Azul. Y yo recuerdo perfectamente una canción, un primer single, la que él ha cantado, la primera de este repertorio, Papá, cuéntame otra vez. Y yo recuerdo escuchar esta canción en un cassette. Entonces los coches tenían cassettes y se ponía la pletina del cassette, ¿no? 25 años que han pasado muchas cosas, ¿verdad? 25 años en los que a la sociedad, a la población trabajadora, paulatinamente se le han ido inculcando ideas como el individualismo, como la meritocracia, como que lo que te ocurre en la vida responde única y exclusivamente a tus méritos y a tu desempeño personal, en el que se fue opacando lo que entendíamos y entendemos por clase trabajadora y se hablaban de aquellas clases medias, que venía a ser lo mismo, la clase trabajadora que accedía al consumo mediante burbujas de sobreendeudamiento con los bancos. 25 años en los que se vivió un supuesto milagro económico que parecía que despegaba definitivamente a España. 25 años en los que hemos sufrido las dos crisis económicas más importantes de los tiempos modernos. 25 años, en definitiva, en el que el tiempo parece que se ha acelerado. En 2021, lo que ocurre de una semana para otra, de un mes para otro, y no digo ya de un año para otro, casi parece que se ha quedado en la prehistoria. Y, sin embargo, qué importante es que una organización como las Comisiones Obreras de Sevilla puedan celebrar un acto poniendo en valor, rememorando, homenajeando a personas que se han comprometido con un proyecto ni más ni menos que durante 25 años, cuando casi 2 días parece un mundo, 25 años de compromiso. Qué importante es esto que estáis haciendo hoy, compañeros y compañeras. Quiero empezar por felicitar a las Comisiones Obreras de Sevilla y a las Comisiones Obreras de Andalucía por esta iniciativa que se repite ya durante algunos años y que tiene un valor intangible en estos tiempos. Tenemos que organizar, y aquí se ha dicho, a una clase obrera que es muy distinta, a una clase trabajadora que es muy distinta y muy diversa. Hacer sindicalismo hoy exige interpretar correctamente qué es lo que representamos y a quién pretendemos organizar. El sindicato hoy no tendría casi 1 millón de personas afiliadas si no fuera capaz de interpretar la diversidad de situaciones, la diversidad de problemas, la diversidad de anhelos, la diversidad de temores, la diversidad de clase trabajadora que tenemos en la España del siglo XXI. El sindicato hoy no sería capaz
de ser la primera organización representativa del país con más de 95.000 delegados y delegadas de personal si no interpretara correctamente cómo se organizan las empresas. Esto ya no va solo de organizar en torno a reivindicaciones homogéneas, a reivindicaciones fáciles de interpretar, fáciles de diagnosticar a una clase trabajadora industrial de grandes centros de trabajo y muy mayoritariamente masculina. Nuestra organización es lo que es la primera organización del país porque sabe interpretar el presente desde la perspectiva del pasado y proyectándonos al futuro. Qué importante es poder hacer hoy el balance de afiliación, de representación, de recursos propios que tiene una organización como Comisiones Obreras. Hemos tenido que soportar durante estos años, amigos y amigas, campañas de desprestigio de lo que es la acción sindical. Hemos tenido que soportar durante estos años, incluso en estos últimos días, mensajes absolutamente equívocos sobre lo que es una organización sindical, tratando de contraponer lo que algunos sinvergüenzas llaman élites sindicales a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Que la extrema derecha en este país esté tratando de utilizar ese concepto, esa extrema derecha que si tendría que disolver en su modelo de país idóneo las manifestaciones de Cádiz lo haría a tiros, que tengamos que escuchar ese discurso es absolutamente intolerable. El sindicato, compañeros y compañeras, es lo que representa y es lo que organiza. La sangre de Comisiones Obreras, compañeros y compañeras, es su afiliación. Sois vosotros y sois vosotras. Esta organización modificará, derogará la reforma laboral, como ha derogado la reforma de pensiones, en la medida en que seamos capaces de tener una correlación de fuerzas favorable. Esta organización es lo que pesa en la sociedad. Esta organización es lo que pesa en la afiliación. Esta organización es la capacidad de tener recursos propios para no depender de nadie, compañeros y compañeras, y por eso es importantísimo que nuestra organización tenga 973.000 personas afiliadas, 95.000 delegados y delegadas y un 83% de autofinanciación para no depender de nada ni de nadie. Y lo decía antes la secretaria general de Andalucía, entre otra serie de conceptos, lo decía Nuria, el orgullo de pertenencia a la organización y el orgullo de pertenencia a la clase. Representamos y somos lo más sano, lo más digno que tiene una sociedad, que son sus trabajadores y sus trabajadoras. No voy a repetir, porque ya se ha dicho, la importancia que tiene, que se ha demostrado el mundo del trabajo en esta pandemia. Cuando se había teorizado el fin del trabajo, cuando se había teorizado el fin de la clase trabajadora, resulta que a la hora de la verdad un país sale adelante o deja de salir adelante si se abren los supermercados, si se reponen las baldas, si se limpian las calles, si se curan los centros sanitarios, si se recogen las basuras, si se vela por la seguridad, si se sacan los productos del campo, si se traen los peces del mar. Resulta que un país funciona única y exclusivamente si su clase trabajadora saca adelante el país. Y es importante estas enseñanzas que nos han puesto encima de la mesa la pandemia. Y es importante reforzar la legitimidad de las organizaciones sindicales. Es importante que en estos momentos seamos conscientes de que lo que nos estamos jugando depende en gran parte del papel que hagamos las comisiones obreras y las organizaciones sindicales. Podemos hablar, y alguna cosa os voy a decir, aunque sea de forma telegráfica, sobre la reforma laboral o sobre la reforma de pensiones, pero no perdamos la perspectiva de lo que nos estamos jugando en estos momentos en la sociedad española y yo diría que en las sociedades contemporáneas. Nuestra gente, la clase trabajadora, ha sufrido dos crisis muy duras en los últimos tiempos. Una crisis en el año 2008, seguida de políticas de austeridad que empobrecieron a mayorías sociales, que generaron muchísimas incertidumbres en las poblaciones. Una crisis que hizo que esas llamadas clases medias perdieran condiciones materiales de vida
y, sobre todo, perdieran expectativas de vida. Es decir, que piensen que su vida va a ser peor de lo que pensaban hace apenas una década. Esta pandemia, además, nos ha lanzado al territorio de algo que en Occidente pensábamos olvidado, al territorio de la vulnerabilidad. Nos hemos visto vulnerables, nos hemos tenido que encerrar en casa, nos hemos visto cómo se morían decenas de miles de españoles, de españolas, de personas mayores, de personas no tan mayores. Hemos palpado la sensación de la vulnerabilidad. Y, por tanto, tenemos sociedades que ven con mucho recelo, con mucha falta de certidumbres el futuro y, sobre todo, estamos en sociedades que son crecientemente desiguales. La desigualdad es un enorme disolvente de las democracias. Y en este momento de incertidumbre y de desigualdad hay una disputa de fondo sobre cómo se reconstruyen las sociedades del futuro. Bien por la vía de recomponer las lealtades colectivas, los espacios de interés y de solidaridad colectivos, los modelos de Estado social, la necesidad de un nuevo contrato social para el siglo XXI, una sociedad que se contemple de forma colectiva, una sociedad en la que sepamos que cuando pierdo el empleo, o cuando me pongo enfermo, o cuando soy mayor, cuando tengo que tener a un niño o a una niña en un centro educativo, de forma compartida tenemos servicios públicos en común para resolvernos esas contingencias de la vida. Ese nuevo contrato social para el siglo XXI, que es lo que va a determinar sociedades verdaderamente democráticas. Y hay otra opción, que es la sociedad despiadada, que es la sociedad del sálvese quien pueda, que es la sociedad de que cada uno se busque la vida por su cuenta, del individualismo feroz, del hedonismo atroz. Esa sociedad de la privatización y esa sociedad del señalamiento y del odio. Esa sociedad que, en vez de decir que el modelo es injusto, que la sociedad tiene que ser más justa, dice que la culpa de tus problemas la tiene el que es más pobre, el que es más oscuro de piel, la tiene la mujer que es feminista y que cuestiona el statu quo de desigualdad respecto a los hombres, o que lo tienen los colectivos o los lobbies gays o todas estas cosas que dicen para señalar culpables y difundir el odio. Y en esa pelea de cómo reconstruimos la sociedad es donde se interpreta bien la importancia del sindicalismo de clase. Es donde se interpreta correctamente la importancia de no ser 1 millón de afiliados, sino si podemos 2 y si podemos 3. No es, como aquí se decía, por una cuestión corporativa, por una cuestión de ser más para decir que somos más, por un orgullo legítimo de siglas. No es solo por eso, no es principalmente por eso. Es porque desde esa convicción de que haciendo las cosas juntos, de que protegiéndonos los débiles juntos y juntas, es como creamos mejor sociedad, es como creamos mejor empleo. Y desde ahí tenemos que interpretar, tenemos que entender la importancia, compañeros y compañeras, de lo que nos estamos jugando, por ejemplo, en las reformas que estamos intentando derogar y en las reformas que estamos tratando de proyectar para el futuro. Y a veces, en esta sociedad y en esta España nuestra del año 2021, finales del 2021, donde hay muchos factores interesados en dar una sensación de caos, tenemos que decir que estamos haciendo algunas cosas bien, e incluso muy bien, que el proceso de vacunación en España es de los mejores del mundo, que hemos derogado una reforma de pensiones, compañeros y compañeras, que tiene una enorme importancia, que si hace unos años se instaló una reforma para decir que España, que va a tener 15 millones de pensionistas en los próximos años y que, por tanto, va a necesitar muchos más recursos en pensiones, como no se estaba dispuesto a asumir esos recursos, se planteó un recorte drástico de las pensiones, hemos cambiado el relato que decía antes Nuria. Y lo hemos hecho a través de un acuerdo social que va a aparecer en el Boletín Oficial del Estado, para decirle no solo a los actuales pensionistas, sino sobre todo a las personas que hoy tienen 18, 20, 30, 40 años, que va a haber pensiones públicas en el futuro si hay voluntad política de que las haya. Y por eso hemos derogado una reforma de pensiones que iba a acarrear una caída del 25% en las pensiones del futuro.
y hemos pactado una serie de medidas sobre los ingresos de la Seguridad Social que tienen que ver con ingresos nuevos, con sacar pagos que hacía la Seguridad Social y que no le correspondían, para trasladar la idea a la sociedad de que el sistema es viable y es suficiente. Y tener un sistema público de pensiones es un elemento de solidaridad intergeneracional de primera magnitud. Es un elemento que define sociedad. Que las personas que ahora estamos trabajando asumamos que cotizamos a la Seguridad Social para sostener las pensiones de los actuales pensionistas, a cambio de que en el futuro ocurra lo mismo cuando nosotras y nosotros estemos jubilados y otras personas cubran nuestras necesidades, es un elemento de primera magnitud en ese contrato social. Eso es la solidaridad entre las personas, eso construye comunidad, eso construye patria incluso, si me permitís la palabra. Y por eso tenemos que acabar con esta reforma laboral. La reforma laboral, la actual legislación vigente, es una reforma, no os engañéis, no solo pensada para rebajar los salarios en el año 2010, 2012, 2013, 2014. No, fue una reforma pensada para eso, pero sobre todo para deteriorar las herramientas de negociación de la clase trabajadora, para debilitar la posibilidad de negociar de la clase trabajadora, para romper los vínculos de solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras. Cuando hablamos de recuperar el papel de los convenios sectoriales, cuando decimos que un convenio de empresa no puede reducir los salarios de los convenios sectoriales, que hay que acabar con eso de la preferencia de aplicación de los convenios de empresa, que es tanto como permitir que se explote a las trabajadoras, por ejemplo, que hacen las habitaciones en los hoteles, lo que estamos planteando es recuperar elementos de poder de los trabajadores y de las trabajadoras y elementos de solidaridad entre la clase. Cuando hablamos de esto de la ultraactividad, de que los convenios no decaigan mientras no se llega a un acuerdo, estamos fortaleciendo la principal palanca para que las personas tengan derechos colectivos, que es el convenio colectivo. Y nuestro país no puede seguir siendo el campeón de Europa en temporalidad y en precariedad laboral. Las personas que tienen un contrato temporal, las personas que rotan durante 5, 7 o 15 contratos al año, las personas que no tienen una perspectiva vital a medio plazo de saber si mañana van a tener un puesto de trabajo, no son personas libres para planificar su vida, no son personas libres para hacer casi nada. ¿Por qué en España existen tasas de temporalidad como las que existen y despidos libres, o prácticamente libres, no gratuitos, pero en la práctica libres? Porque otorga un enorme poder de decisión al empresario o a la empresaria. Porque no hay mayor herramienta disuasoria de reivindicación de derechos que el riesgo de que me pongan de patitas en la calle. Porque mientras haya tasas de paro altas y despidos libres, ante cualquier reivindicación, la respuesta ya sabéis cuál es. Tengo otros 25 como tú esperando a la puerta de la empresa, si te gusta bien y si no, te coges la puerta y te vas. Por eso cuando hablamos de reforma laboral, por eso cuando hablamos de estabilización de la contratación, por eso cuando hablamos de recuperar el valor de la negociación colectiva y los equilibrios en la negociación colectiva, también estamos hablando de rehacer ese contrato social para el siglo XXI. Pero, compañeros y compañeras, tenemos que tener muy clarito en nuestra organización que somos lo que pesamos lo que representamos y lo que organizamos. Comisiones Obreras es un sindicato de clase, sí. Comisiones Obreras es un sindicato cuya legitimidad, cuando negociamos con un gobierno, cuando nos reunimos con un presidente del gobierno o con un ministro, con una ministra o con una vicepresidenta, cuando nos reciben las empresas, cuando negociamos con las organizaciones empresariales, no lo hacen porque seamos más o menos guapos, más o menos listos, porque expliquemos las cosas mejor y peor o peor. Lo hacen porque tenemos un mandato constitucional para hacer lo que hacemos, pero sobre todo lo hacen porque tenemos tropa detrás. Lo hacen porque pesamos. Y las condiciones laborales en el país, ahora y en el futuro, van a depender de los niveles de organización de la clase trabajadora, es decir, de los niveles de sindicalización de la clase trabajadora. Va a haber más fuerza, va a haber más derechos allí donde la gente esté organizada en torno al sindicato.
Y va a haber menos derechos, va a haber más precariedad allí donde la gente no esté organizada y piense o pretenda salvar sus condiciones de trabajo en relaciones individuales con el empresario o con la empresaria. La sangre de un sindicato es su afiliación. La fuerza de un sindicato es su afiliación. Este acto no es solo un homenaje para agradecer, que por supuesto que sí, vuestra lealtad, como decía Carlos, y vuestro compromiso. Un acto como este, en mi modesta opinión, tiene que servir sobre todo para poner en valor lo colectivo. Ese compromiso sirve porque hace que miles de personas en España, durante más de 25 años, se hayan vinculado a una idea colectiva y a un proyecto organizativo colectivo como son las comisiones obreras. El mundo está por decidir cómo se va a conformar. Vivimos en tiempos donde hay mensajes de resignación. Vivimos en tiempos donde los mensajes de que el mundo cada vez va a ser más injusto, que no vas a tener pensiones públicas, que el derecho laboral va a ser sustituido por el derecho mercantil, que los derechos laborales son una antigualla del pasado, todas estas cosas forman parte de un discurso hegemónico. Pero el sindicato siempre ha sido un elemento colectivo para contrarrestar ese discurso hegemónico. Comisiones Obreras no ha estado nunca en los caminos fáciles de la historia, ni en los caminos demagógicos de la historia. Comisiones Obreras ha tenido siempre una posición autónoma ante las fuerzas políticas y, evidentemente, ante los poderes económicos. Pero tenemos un discurso y tenemos una práctica para contrarrestar la fatalidad. El mundo está por escribir. El futuro se empieza a construir mañana mismo, en los próximos 25 años, que vais a seguir afiliados y afiliadas. Y las organizaciones que conforman el futuro seremos las organizaciones sindicales que mejor interpretemos cómo van a ser las relaciones laborales y cómo va a ser la sociedad del futuro. Desde la dirección del sindicato reitero el agradecimiento y la felicitación a las Comisiones Obreras de Sevilla y a las Comisiones Obreras de Andalucía por un acto de estas características. Y os emplazo a todos y a todas a continuar ligados a la organización, a continuar difundiendo las ideas, el proyecto organizativo de las comisiones obreras, a continuar extendiéndonos en las empresas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades y, en definitiva, a fortalecer a la mejor herramienta colectiva que ha tenido la clase trabajadora en los últimos 50 años en nuestro país. ¡Vivan las comisiones obreras! ¡Viva la afiliación de las comisiones obreras!